Salvador, por favor. Sí, me pones la presentación. Bien, bueno. Señora, buenos días a todos y a todas. Un saludo desde Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa. Gracias por permitirme participar en vuestra escuela de verano, que es una forma para mí de continuar el trabajo de colaboración que nos hemos establecido las dos fuerzas políticas en un proyecto común para España y para Europa. Voy a seguir un poco esta visión poliédrica de la situación en Europa, partiendo de la realidad inmediata de lo que nos preocupa. Yo no tengo la presentación en pantalla, ni... Y no puedo ir para atrás, vale. Bien, he empezado por... voy a seguir la presentación rápidamente, y he empezado por introducir un debate que hubo en la escuela de verano de la Fundación Verde Europea en Hungría, que la encontraréis en la página de la Fundación, entre Peter Rona, que es un economista húngaro, que en síntesis dice: la introducción prematura del euro está en la base de la actual crisis de la zona euro y es muy posible que acabe destruyendo el proyecto europeo. El euro no ha hecho más que agravar los desequilibrios económicos entre países con grandes diferencias estructurales en sus economías. Hay un núcleo duro de países altamente industrializados que se benefician de un potente y viable economía exportadora, se ha dicho también antes por el compañero griego, en tanto que los periféricos tienen economías fundamentalmente basadas en agricultura y turismo. Pero ya no me pasa así. Sigue diciendo: el euro se construyó sobre un modelo del marco alemán, baja inflación y bajos intereses en la zona euro. El euro quedó devaluado en los países competitivos, eso es muy importante, en los países nórdicos, en los países centrales, y sobrevalorado en los periféricos. Lo que permitió fue una devaluación, diríamos, interna, lo que permitió un incremento de la producción en los países como Alemania. En tanto que los países del núcleo duro invadieron los países periféricos con su liquidez, préstamos, en tanto que los periféricos se sobreendeudaron hasta crear las burbujas inmobiliarias, financieras. Los capitales fluyeron hasta que estalló la burbuja. Eso es muy importante insistirlo en este debate que tenemos ahora. Si hay que rescatar a bancos y hay que encontrar una solución a la crisis financiera, es porque el dinero de los 100.000 millones que van a venir a España para el sistema bancario tienen camino de vuelta hasta Frankfurt. Es decir, vienen de allí, pasan por las cajas de aquí y se regresan a los prestamistas, que recibirán íntegro su dinero. No, naturalmente, no me refiero a los de las participaciones preferentes ni subordinadas, sino me refiero al Deutsche Bank, a los fondos de inversión de la Citi, que estos sí que han hecho esta política. Por tanto, atención también a este elemento de principio. Sigue diciendo Peter: los países del núcleo duro europeo están justificando la crisis con un discurso moral. La irresponsabilidad en el gasto de los países periféricos, la mala administración de fondos públicos, la corrupción. Ligando con lo que decía antes, hay cómplices en eso. Y si pasó eso, es porque alguien quiso que pasara, que iba muy bien colocar esos capitales ahí. La oferta de dinero para hinchar el sistema financiero español venía de estos bancos centrales, venían de estos, perdón, no centrales, sino de los bancos del sistema financiero europeo. Y también hubo, y no lo olvidemos, que el incumplimientos, no se recuerdan ahora, los primeros que incumplieron los parámetros de Maastricht fueron Francia, Inglaterra y Alemania, superando sus niveles de déficit público cuando les interesó. Y nos explicaba Almunia en una visita que hicimos hace poco, bueno, hace un año en Bruselas, nos dijo: yo entonces, que era el comisario, ya estaba en la comisión, dijimos que por qué no establecíamos métodos de control sobre los presupuestos nacionales, y los que levantaron y dijeron en absoluto fueron Francia y Alemania. Ahora sí, ahora quieren ese control. Y dice también Peter: la salida de Grecia del euro sería la prueba definitiva del fracaso del euro, pero los griegos no pueden permanecer en el euro en las actuales condiciones. Esto lo podemos contrastar luego. El debate fue con Reinhard Bütikofer, que es el parlamentario europeo de los Verdes ALE y que fue presidente de Verdes ALE durante muchos años, y estaba en ese debate. Y puso el otro aspecto, que también vale la pena valorarlo. Alemania tiene un papel dominante, pero no hegemónico en la Europa de hoy, considerémoslo, porque también es muy fácil encontrar a la bestia negra, no es el único en todo caso. La construcción del euro sobre el modelo alemán, del marco alemán, fue la única forma de que en aquel momento el euro fuera aceptado por Alemania, una confesión de parte interesante de saber,
pero también importante, es cierto, yo creo que es fundamentalmente cierto, y el núcleo de la crisis es político. La introducción del euro en su momento era una necesidad política. Fijaos bien la expresión que utiliza, un error necesario para mantener encarrilada la integración europea. Da que pensar cómo hubiera sido la integración europea si no se produce la integración económica. Otra cosa es que luego veremos qué ha pasado con la integración política, es decir, se quedó en una parte, se quedó en una pierna y no en la otra. Cuando hablemos del tratado, de los tratados europeos, veremos que tal vez ahí está el principio del problema. Se encarriló un aspecto, se olvidaron los otros. También dice Reinhardt, no es la construcción del euro lo que está en la base de la crisis, sino la masiva desregularización del sistema financiero que ha llevado al rescate de los bancos too big to fail. La diferencia estructural en la unión monetaria no tiene por qué llevarnos necesariamente a la destrucción de la moneda común. Y dice que para eso están las políticas europeas y que para eso hay regiones, aunque anteriormente se ha dicho que no ayudaron mucho, pero sí que es cierto que si hay políticas de compensación, pues se puede ayudar a que unos suban o se equilibren. La falta de una estructura política fuerte es la amenaza real para la supervivencia de la moneda común. Empezamos a tener coincidencias. El euro necesita una nueva estructura de gobernanza. Sigue Reinhardt, la cuestión clave en el tema de la salida de Grecia del euro es política. Una vez se ha roto una parte de la eurozona, nada puede ser garantizado con credibilidad en el resto. Estamos ahí. El núcleo de la crisis que hay en este momento en Europa es porque hay el convencimiento de que el euro se puede romper. Por tanto, nadie es creíble. Y ya empieza Alemania a no ser creíble. Grecia, por tanto, necesita más tiempo para implementar sus reformas, lo ha dicho el compañero, y debe financiarse la recuperación de Grecia para garantizar la supervivencia de la moneda común. Otra cosa es qué parte de la recuperación de Grecia, si la recuperación financiera o, como se señalaba, las políticas de gasto. Por cierto, llevamos varias comisiones y muchas reuniones del G20 diciendo que hay que hacer políticas de estímulo y de inversión en infraestructuras, y este fondo nunca sale. Sigue diciendo que hay un amplio margen entre un elevado federalismo y la actual situación. La gobernanza económica no puede dejarse en manos de la Comisión Europea, que es un organismo no electo, y añado yo, ni del Banco Central Europeo, ni del Fondo Monetario Internacional. El Parlamento Europeo, junto con los parlamentos nacionales, deberían implicarse en la gobernanza económica, en la discusión y aprobación de las grandes líneas presupuestarias. La gobernanza económica reforzaría la democracia europea, en tanto en que los actuales Fiscal Compact la torpedean. Y ahí llegamos a cosas que Peter y Reinhardt coinciden. Estamos muy lejos del federalismo fiscal en Europa. Para alcanzarlo, primero se debería conseguir una mayor unión política y más control democrático. El federalismo fiscal implicaría afrontar temas claves, como el tema de decidir conjuntamente presupuestos, impuestos, políticas, pero los dos lo dicen, no lo digo yo. Lo dijeron ellos en Hungría, en la escuela de la Fundación Verde Europea. Con el actual modelo de construcción europea, ello es imposible. ¿Por qué estamos ahí? Pues por una construcción europea sesgada. Ha salido y se ha explicado todo el proceso. Una constitución europea fallida y una aplicación parcial de los tratados. Y lo digo porque ahora no me extenderé, pero si fuéramos a los tratados y fuéramos al proyecto de Constitución, pero incluso al Tratado de Lisboa, hay muchos capítulos sobre cohesión social, sobre políticas sanitarias, sobre políticas salariales, sobre políticas sociales, que están por desarrollar. ¿En qué se ha basado esta construcción europea sesgada y una utilización parcial de los tratados? Más mercado, desregularización, globalización financiera. Hemos pasado del capitalismo mercantil al capitalismo financiero internacional. Es decir, de la vieja ecuación mercancía, dinero, mercancía, a la ecuación dinero, mercancía, dinero, o tal vez dinero, dinero, dinero. Este es el esquema económico actual. La preeminencia de las políticas monetarias, es eso, las que nos marcan la Troika, el BCE, el FMI, el G20 y la Comisión por ahora, a una competitividad basada en la rebaja de costes sociales y en la liberalización de servicios, lo que sería una armonización a la baja. Estamos en un mundo globalizado, hemos de armonizarnos, y entonces lo que se trata es, o los países en vías de desarrollo incrementan su nivel de vida y sus derechos sociales, o nosotros vamos a la baja. Armonización a la baja. Se nos dice eso, porque China está ahí, porque están los países emergentes. Se incumplen sistemáticamente los compromisos ambientales, hay menos cohesión social
y se olvida también el reequilibrio territorial, las políticas de cohesión y estructurales de la Unión, predomina el método intergubernamental y hay poca efectividad de la ciudadanía europea y de la participación. No se estimula esto. Cuesta cada vez pasa. ¿Qué pasa ahí? Bien, oye, ¿por qué le llaman austeridad y crecimiento cuando quieren decir injusticia y especulación? Mira, para mí este cuadro lo llevo en todas las presentaciones hace poco. Ha pasado algo histórico y no ha salido en el telediario. Por primera vez en la historia, ahí tenemos la evolución de las rentas sobre el Producto Interior Bruto entre los tres destinatarios de esta renta generada. Están las rentas salariales, las rentas empresariales, lo que diríamos beneficios, y los impuestos, las rentas públicas. Por primera vez en estos años de crisis, mirar dónde empieza la crisis, 2009, mira lo que pasa a partir del 2009. En las rentas salariales bajan estrepitosamente y en plena crisis, cuando todo va mal, cuando es horrible, cuando todos nos hemos de estrechar el cinturón, las rentas, beneficios del capital suben hasta superar este grupo minoritario de renta, superar las rentas salariales, pero es que pasa lo mismo en la línea verde de abajo. Las rentas públicas bajan también dramáticamente justo a partir de la crisis. Esa es la explicación de todo, no hay más que eso. Desigualdad creciente en la crisis económica. Multimillonarios, suben la cifra de multimillonarios un 27%, según Forbes. España se polariza. El coeficiente Gini de desigualdad alcanza el 33,9 en 2010. En Estados Unidos la renta real del 1% ha subido 278% y la renta real de clase media 35%. Y además lo he puesto eso porque, sorpresa, esto está sacado de La Vanguardia. Yo soy uno de los pocos viciosos que sigo leyendo La Vanguardia y te trae temas como eso. Era todavía en agosto y no había llegado el director, ¿no? Pero esta es la situación, esa es la situación en crisis económica, cuando estamos tan mal y hay que estrecharse el cinturón y estamos tirando el dinero por la borda. O los ingresos fiscales dependen cada vez más de las nóminas y la crisis ha elevado el fraude fiscal y la economía sumergida. O los impuestos sobre ganancias del capital, ahí los tenéis, dramáticamente, aunque en España pone el 21%, como sabéis, las grandes empresas, el tipo medio está por debajo del 10% y las empresas medianas y pequeñas está sobre el 25%. El tipo, en teoría, está al 30% y el rebajado, pero la realidad es el 21%, para grandes empresas el 15 o el 13% y para las medianas el 25%. Los modelos además no tienen en cuenta el impuesto de herencia que se han quitado en muchas comunidades. Y entre el 50 y el 80, 1950-80, el tipo máximo se ha reducido a la mitad. Para salir de la crisis actual y crear empleo hay que crecer como siempre, business as usual. Estas son las mentiras que nos dicen ahora, la salida fácil. La sostenibilidad es un obstáculo, la economía verde un lujo para tiempos mejores. Recordemos también, dentro de este esquema que veíamos antes, que el 22 de agosto el mundo entró en déficit ecológico, se han acabado todos los recursos ambientales y ya se ha usado todo el carbono que podíamos absorber. Otra mentira gorda y fácil, Europa no tiene remedio. Es demasiado complicada, todo está controlado, no es democrático. Justamente ahí hay un campo de coincidencia entre los euroescépticos, diríamos de derecha, y los euroescépticos de izquierda, que cada vez hay más porque es muy cómodo, porque es muy fácil, porque lo oyes decir, oye, estamos hasta las narices, no hay nada que hacer. Volvamos a casa, volvamos a nuestro Estado-nación, es malo pero conocido, es más manejable, podemos hacer algo. O bien, también lo ha comentado el compañero, limitemos una Unión Europea a la dimensión del mercado, a la competitividad, a las transacciones, olvidemos la unión política. Y en cambio, yo digo que Europa es el eslabón necesario, pero no el único. El proceso de construcción europea, no lo olvidemos, es algo más que población, mercado capitalista y consumismo. Es un ámbito de conquistas sociales, de bienestar, libertades, ecologismo, raro en el mundo, excepción en el mundo. Es una voluntad de cooperación y de paz. Europa es ese eslabón necesario, no único, que tenemos para intervenir y para transformar, mundialización solidaria y sostenible. El cambio local, que siempre tenemos ese dilema, actuemos localmente, transformemos globalmente, están interrelacionados y condicionados, no lo olvidemos. Yo digo una cosa, para salir de la crisis y construir una nueva sociedad libre, equitativa, solidaria, saludable, sostenible, hay otras políticas económicas y sociales que se están abriendo paso democráticamente en Europa hoy, aunque estén muy escondidas. Nuestro proyecto, pequeñito, pero el ecologismo político y ecosocialismo, que algunos le llamamos, tiene mucho que aportar.
también en la vanguardia. Es curioso. Los ajustes con equidad ganan apoyo en Europa. Desde Irlanda, Islandia y Holanda crece el interés por partidos que defienden la redistribución radical de la renta para salir de la crisis. Un mejor reparto de la renta propicia multiplicadores que estimulan el crecimiento, porque la austeridad con justicia social puede reactivar la economía, inversión pública, rentas bajas, rentas altas. En Holanda está a punto de ganar un partido ecosocialista radical que está planteando eso. Es lo que ha sido Syriza en Grecia, es lo que hay en Islandia y es lo que se está abriendo camino. Cada vez más, y estaba en este artículo, se explica que la población europea, cuando se le plantean estas cuestiones, lo ve como única salida. Y ya que hablamos de austeridad, ese es un debate interesante. Yo, que ya vengo de una vieja escuela, ese concepto de austeridad se dice, nos están engañando. Yo creo que desde la izquierda, y sobre todo la izquierda ecologista, hemos de recuperar un concepto diferente de la austeridad. La austeridad, decía Enrico Berlinguer en 1977, muchos de aquí todavía no habíais nacido. La austeridad no es hoy un mero instrumento de política económica al que haya que recurrir para superar dificultades temporales o coyunturales o recuperar los viejos mecanismos. La austeridad es el medio de impugnar por la raíz y sentar las bases para la superación de un sistema que ha entrado en una crisis estructural y de fondo, que se caracteriza por el derroche, el desaprovechamiento, la exaltación de particularismos, el individualismo, el consumismo desenfrenado. Hay que abandonar la ilusión de que es posible perpetuar un tipo de desarrollo basado en la artificial expansión del consumo, fuente de derroche, de parasitismo, de privilegios, dilapidación de recursos, desequilibrio financiero. Y acaba diciendo, austeridad significa rigor, eficiencia, seriedad y también justicia. Eso lo dijo, coincidía en la primera crisis del petróleo. Algunos lo habéis estudiado en la historia, pero hubo una primera crisis del petróleo en Europa, y voy terminando ya, y ahí se planteaba ese debate. Evidentemente, esta austeridad de la que se habla ahí, entonces no estaban todavía los términos ecosocialista, etc., pero yo creo que hoy, me atrevo a decirlo, que Enrico Berlinguer estaría hoy en nuestras tesis. Este era el concepto, es decir, no la austeridad que nos dicen ahora, sino otro planteamiento de base. Lo digo porque en esta batalla, sobre todo desde el punto de vista del ecosocialismo, ya sabéis que los planteamientos que se están haciendo ahora es no, hay que volver, como he dicho anteriormente, al business as usual, hay que crecer, es la solución. Ayer en el debate de la tarde sobre energía, pues ya quedó claro a dónde nos llevaba esto, ¿no? Por lo tanto, yo creo, y con eso acabo, que si no existiera la Unión Europea habría que inventarla. Imaginaos una situación como esta, de crisis económica, de desregulación, etcétera, alguien se levantaría y deciría: es importante en un mundo global establecer ámbitos de lucha, de coordinación democrática, de programación económica, etcétera, superiores a los pequeños estados-nación. Hemos de conseguir una estructura, y alguien inventaría como la Unión Europea, pero la tenemos que cambiar. Evidentemente, no es esa que hemos visto aquí, que está haciendo lo que está haciendo. Hay que intervenir en los tratados, hay que promover la democracia, desde la razón y la necesidad de nuestras propuestas, desde las alianzas políticas y sociales amplias en España y en Europa, que están en Grecia, en Dinamarca, en Holanda, en Islandia, en todos los países, en España, en Francia, están saliendo estas corrientes, y la población es cada vez más sensible con eso. Con más participación, solo puede haber salida a esa situación con más participación, con más democracia en la Unión Europea, pidiendo procesos participativos y desde el entendimiento de la solidaridad por la base, entre los pueblos y, naturalmente, no nomás de Europa. No quiero caer en el eurocentrismo, ni mucho menos. Hay que abrirse hacia el exterior, pero no olvidemos lo que decíamos antes. Europa, la Europa que no podemos dejar que nos desprestigien, es esa Europa de la solidaridad, del estado del bienestar, de la justicia social, de las libertades. Y por tanto, a mí me pone un poco nervioso cuando dice: el proyecto europeo está absolutamente podrido, es otra cosa. Oye, ¿y el Estado español? ¿Y las comunidades autónomas? ¿Y cómo se construyeron? Siempre ha sido lo mismo, pero esto es el trabajo. Y, en definitiva, lo que dicen, hay que ir a por ellos, que son muchos y poderosos. Gracias. Juan, por favor.
Bueno, no es simple intervenir después de intervenciones tan apasionadas, pero me colgaría de lo que se acaba de decir al final. Efectivamente, digamos, la discusión aquí es si la Unión Europea, que tiene enormes responsabilidades en la presente situación, y no solo en la llegada a esta situación, sino en cómo está siendo manejada, hay que tirarla a la basura, olvidarse de ella y volver a los estados nacionales o no. Yo creo que ese en el fondo es una parte de la discusión, y sabemos que hay fuerzas de uno y otro lado que apuntan en esa dirección, pero quizás también entre los que están manejando la Unión Europea hay proyectos que son de reformar de tal manera la Unión Europea que ya no sería exactamente lo mismo de lo que es hoy. Sería otro proyecto. Ustedes conocen ciertamente los proyectos de una Unión Monetaria del Norte y una Unión Monetaria del Sur, o las famosas declaraciones sobre la Unión Europea asimétrica, o la Carta, o a diversas velocidades, etcétera, etcétera. Son todos temas que siguen estando en la discusión, y quizás cuando volvamos un poco al problema de la democracia lo podemos ver un poco más de detalle, pero también está la marcha concreta hoy por mayor intergubernamentalismo a nivel institucional de la propia Unión Europea. Hay un debilitamiento de la democracia a nivel europeo acelerado, y en cada nueva decisión que se están tomando en esta serie de consejos que hemos ido asistiendo, lo que surge es un nuevo órgano o una nueva propuesta intergubernamental que no fortalece a la Unión Europea, sino que la debilita y amenaza su existencia. Pero lo que yo quería volver a retomar, un poco de la discusión también de ayer, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta, y creo que la discusión ayer sobre la situación financiera lo marcó muy claramente, es que aquí en el fondo de todo esto, más que un problema institucional, después podemos discutir el rol de las instituciones, hay un problema del sistema económico, y sobre todo un problema del sistema financiero. Y hay una situación de que hemos pasado a una etapa del capitalismo financiero con sus propias reglas, que impone su lógica. Todo esto del pensamiento único y de todo lo que se dijo está relacionado con que el modelo fordista que marcó el desarrollo capitalista mundial, o sobre todo en los países industrializados, después de la guerra, de la Segunda Guerra hasta los años 60, 70, con toda una serie de estructuras típicas, sindicatos, forma de resolución de conflictos, roles de instituciones, estado de bienestar, etcétera. Ese modelo capitalista, que fue muy exitoso sin duda, que rigió el mundo industrializado durante 30, 40 años, fue suplantado por un modelo nuevo, que es el de, bueno, lo marcaste con tus líneas, la renta financiera, porque en última instancia es eso, supera la renta salarial. Ese es el modelo eso está a la base de este modelo. Pero lo concreto es que es efectivamente el dominio del sistema bancario, la financiarización de todo, la condena de lo público, como dijiste tú, es parte de este elemento, porque todo lo que es público no se presta mucho a la especulación, no se puede sacar mucho beneficio de ello, hay que privatizarlo. Y si es posible, privaticemos la policía, si es posible, privaticemos los cementerios, y si es posible, naturalmente la salud, y privaticemos todo lo que podamos. Pero detrás de esto, ¿qué hay? Hay Wall Street, hay la City de Londres, hay un modelo económico que ha tomado el control, que está ligado naturalmente también al hecho que la manufactura le cedió su lugar a los servicios. O sea que tenemos un modelo económico nuevo que impregna las instituciones. Pero nosotros no debemos simplemente mirarnos las instituciones, sino también ver qué es esto. Y por eso yo creo que la discusión de ayer, y la retomo un poquitito, cuando decíamos que hay que modificar y radicalmente cambiar este sistema financiero, es crucial. La separación de los bancos comerciales de los bancos de inversión, la responsabilidad civil de los jefes de ejecutivos de los bancos. Yo no sé, todo el mundo quizás esté al corriente ya y repita algo que
que es obvio, pero no sé si ustedes han seguido la historia del LIBOR, si saben lo que es el LIBOR. Bueno, no, muchos no lo saben. Claro, claro. Bueno, el LIBOR es la tasa interbancaria que determina el nivel de intereses de todos los préstamos y todos los acuerdos financieros que se hacen entre los bancos y entre los bancos y los partners institucionales. Y todas las mañanas, antes de las 11 de la mañana, hay 20, no, son 18, no sé cuántos bancos son, se reúnen y dicen, bueno, hoy para mí yo puedo obtener dinero a tal tasa de interés. Se hace una media, esta es la tasa del LIBOR, después existe un Euribor, que es para Europa, y esta es la tasa que se anuncia al mundo alrededor de las 11 de la mañana cada día, que determina todas las transacciones financieras importantes, institucionales, digamos, mundiales. Se habla de que rige hasta 700.000 millones de dólares. El LIBOR maneja este monto. Esto fue manipulado. Salió ahora hace no, la verdad que es más antiguo, pero hace un par de meses, y bueno, ahora está en los juicios, hay juicios alrededor de esto, de que desde el 2008 estos bancos están manipulando el LIBOR. Están manipulándolo en el sentido que, claro, dicen que ellos pueden obtener tasas de intereses inferiores a las que realmente pueden obtener el dinero, porque si dicen que tienen que pagar más por el dinero, están indicando que su salud no es tan buena como ellos dicen. Encubrir, y lo han hecho a sabiendas y con la complicidad de ciertos bancos centrales. Y muchos de los que han hecho esto, que es probablemente el fraude bancario más importante de la historia de la humanidad, yo diría, porque nunca un monto tan grande de dinero se ha visto afectado por un fraude de esta naturaleza. Esta misma gente ocupa después puestos en los gobiernos y apaña, y porque también ocupan puestos en los organismos de control bancario de los gobiernos. O sea, bueno, podemos discutir una cantidad de cosas, pero en el fondo de todo esto, por supuesto que tenemos un sistema que ha pasado de ser un sistema bancario que tenía la función, ayer se lo explicó muy lindo, creo que el colega estaba allí, que decía como el traspaso del dinero, del ahorro, digamos, la intermediación al crédito, etcétera, el rol tradicional de los bancos. Con los derivados se llega a una nueva situación. Se llega a que los bancos, no ya el Banco Central, los bancos crean dinero, amplían la masa monetaria existente y la utilizan para la especulación. Y sin ningún control. Si yo quiero, como productor de queso, lanzar un nuevo tipo de queso en el mercado, yo tengo que ir a la institución que se ocupa de la salud pública, o no sé qué es el organismo en España, y tengo que presentar mi producto, tengo que describir los ingredientes, tengo que demostrar que el establecimiento en el que se produce es higiénicamente correcto, etcétera, etcétera. Yo, como banco, puedo lanzar un derivado o un producto X que nadie lo comprende, además, que son 10 personas en el mundo que lo comprenden, y lo largo, y se vende, y yo lo vendo, a todos los que pueda y a todos los que quiera. Pero no termina ahí la cosa, pues terminase ahí, bueno, sino que el sistema la financiarización está ligada a la creación artificial de, llamémoslo burbujas, pero pongámoslo en términos más concretos, de crédito. Los bancos crean créditos. Ayer se explicó muy lindo, la burbuja crediticia de América Latina fue creada porque los bancos en cierto momento no sabían qué hacer con sus petrodólares y lanzaron los créditos en América Latina. Y cuando no les alcanza eso, lanzan, como en Estados Unidos, la burbuja de las cartas de crédito. Y para mi sorpresa, yo no estaba tan corriente de esto, pero la gente de Estados Unidos les regalan las cartas, les regalaban, ahora empiezan las cartas de crédito. Cuando abrías una cuenta recibías no una, sino varias, y además automáticamente te daban el derecho de pasar el monto de tu cuenta varias veces. Los créditos de estudiantes, un gran negocio.
Y bueno, y créditos por todos lados. No importa si el acreedor puede pagar o no, porque finalmente va a ser el contribuyente que va a pagar si hay un problema. Y porque finalmente, si hay una crisis, somos demasiado grandes para quebrar. O sea que hay todo un sistema de financiarización o financiero que está funcionando, que determina nuestra situación. Y bueno, se habló de la burbuja del ladrillo. Bueno, es exactamente lo mismo. Los bancos alemanes, ¿qué hacen? Encuentran una oportunidad para invertir en España y lo hacen, y en Irlanda y lo hacen, y no solamente los alemanes, los franceses, los holandeses, los finlandeses todavía no han llegado ahí, pero van a hacer lo siguiente. En Grecia, y si no hay posibilidades de crear el crédito, se dan coimas, ¿cómo se llaman ustedes? Mordidas, para que permitan tomar esos créditos. Creo que hay una cuestión de fondo a discutir, porque en última instancia, ¿qué es lo que se está sucediendo? Hay lo que se llama el apalancamiento. El apalancamiento, ¿qué es? Es la capacidad de los bancos, sobre la base de una contribución de 10, movilizar capital por 50 o 60 o 70. ¿A quién pertenece este apalancamiento? Acá hay una discusión de fondo. ¿Por qué este apalancamiento que está ligado a ahorro debe pertenecer a entidades privadas porque tienen algo de capital y compran el apalancamiento? Por eso me pareció muy interesante ayer toda la discusión sobre los bancos éticos, sobre las cooperativas, sobre alternativas. En todo caso, sobre la necesidad de no aceptar más los bancos tal como son. Y ahora vuelvo. Ahora creo que sí, efectivamente, volviendo a la Unión Europea, el andamiaje institucional que se creó durante todos estos años estaba armado de tal manera que no obstaculizaba, sino que favorecía este proceso de financiarización. Y lo que pasa es que ahora se les escapó de la mano y hay una crisis. Pero además, seamos honestos, la crisis griega, ¿cuándo comienza? Y esto puede sonar un poco a la teoría del complot, pero no es así. Podría, creo que, demostrar. 4 señores, entre otros el honorable señor Soros, se reunieron para discutir, ¿y ahora qué hacemos con nuestro dinero? Porque ya no tienen tanto dinero, han creado tanto dinero, tienen tantas finanzas a disposición que no saben dónde invertirla. Y dijo, bueno, ¿y qué te parece si jugamos a la baja en Grecia? ¿Qué significa jugar a la baja? Significa especular con que los bonos públicos griegos van a perder valor. Yo compro hoy bonos, yo prometo adquirir o vender bonos de aquí a 6 meses sobre la base del precio de hoy, sabiendo que entre 6 meses van a valer la mitad. Es un magnífico negocio. Y como funcionan los bancos financieros, de que Soros y algunos otros grandes se meten en este tipo de cosas, los otros paran la oreja y dicen, ahí se puede hacer dinero, y se lanzaron al mismo juego. Hubo un ataque formal contra la economía griega, contra el bono público griego, para aumentar la deuda pública griega de una manera abismal. Digamos, la especulación está ahí, no se le pone freno, ese es el problema. Por eso es que yo creo que hoy la Unión Europea es indispensable, no estoy seguro que lo haga, pero creo que es indispensable para poder intentar una cierta regulación de este caos financiero. Tengo más esperanza en la Unión Europea que en el G20, del cual, entre otras cosas, la Unión Europea juega un rol muy importante. En Estados Unidos pienso que por el momento hay una política más keynesiana, pero en cuanto al control del sistema bancario, las preocupaciones son inferiores. Por eso yo creo que hay que crear un tesoro europeo. Por eso yo creo que hay que mutualizar la deuda y ligarla a un control bancario mucho más riguroso. Por eso que creo que este mecanismo de ayuda que se ha creado, como dije ayer, yo creo que hay que darle estatus de banco para que pueda ayudar a los estados y romper la trampa que se ha creado por la cual se le da
a los bancos créditos al 1% con el dinero del banco público, del Banco Central, que luego estos bancos utilizan para comprar bonos públicos al 5, al 7, al 6, o no sé qué por ciento. Esto hay que romperlo. ¿Y cómo lo vamos a romper? Yo, no tengo mucha esperanza, pero digo, la batalla para mí es a nivel europeo. Y creo que hay que utilizar este euroescepticismo, este eurocriticismo, esta desafección del ciudadano europeo para armar un movimiento europeo que justamente ponga en duda la toxicidad o no de las deudas hechas, que fuerce la intervención de la Unión Europea en este terreno. Esto me parece central, va a ser muy difícil. Los verdes los estamos empujando en esta dirección. En esto existe en términos generales un acuerdo. Las cosas que yo digo se pueden encontrar, no en exactamente la misma formulación, pero las propuestas sí se pueden encontrar en los textos del Partido Verde Europeo. Pero creo que esto no es suficiente, porque lo que ha traído esta situación también ha sido, yo lo dije, una desdemocratización de la Unión Europea. Nosotros hablábamos siempre del déficit democrático, etcétera, etcétera, y que la división de poderes prevista por Montesquieu no se cumplían, etcétera, etcétera. La realidad es que ahora esto se ha agravado a términos extremos. El directorado alemano-francés ahora nombra subgobernadores coloniales prácticamente. Digamos, o si no los nombra, genera situaciones que obligan a que cierto tipo de gente llegue. ¿Por qué le impidieron a Papandreou hacer el referéndum? ¿Cuál es la razón? ¿Con qué autoridad le impidieron a Papandreou hacer el referéndum? Posiblemente, si el referéndum en Grecia hubiera tenido lugar, hoy estaríamos en otra situación. No sé, no puedo juzgarlo, pero me parece... Bueno, quiero decir con esto que y en este momento se está discutiendo también la perspectiva de un nuevo tratado europeo. Es una cosa muy delicada y muy riesgosa. Esta propuesta está siendo empujada por Alemania y la filosofía que hay detrás de esto es la consagración de la austeridad en los tratados y llevar la austeridad a que sea ya no más un tema político, sino un tema jurisdiccional, un tema de los juzgados, un tema de la Corte Europea de Justicia. Yo creo que esto es muy, muy peligroso y que esta política de los conservadores alemanes hay que combatirla frontalmente. Nosotros proponemos, sí, una nueva discusión de la Unión Europea, un nuevo convención para discutir un nuevo tratado europeo que supere el de Lisboa, pero con premisas completamente diferentes, entre otras con la premisa de que la presidencia de la Comisión sea elegida y sea democráticamente elegida y se salga de los acuerdos de piezas cerradas, que exista la posibilidad de hacer un referéndum europeo en base a una doble mayoría, es decir, la población por un lado y el número de países por el otro, para que las decisiones esenciales que tienen que ver con el futuro de la Unión Europea sean adoptadas, y una serie de otras medidas que sería muy largo, que yo puedo quizás mencionar aquí: fortalecimiento de partidos europeos de tal manera que las elecciones europeas sean un poco más europeas y menos simplemente reflejen la cuestión nacional, bueno, muchas otras cosas, y entre otras cosas un elemento básico de la democracia europea es la solidaridad. Hay que organizar la solidaridad. La solidaridad no nace de los árboles, sino que pasa desde la educación hasta políticas de inclusividad y de solidaridad diferentes a las que tenemos hoy, que está dominado por esta visión neoliberal que tenemos. Esto implica también aumentos de edad. Bueno, yo no tengo el tiempo para alargarme sobre esto. Quiero decir una sola palabra sobre la cuestión social y termino, no sé si me dejas. El título era también política social, y yo había empezado a trabajar sobre la cuestión social un poco más en detalle para presentarles, hablar sobre jubilación, sobre salud, sobre pobreza, sobre etcétera, etcétera. Pero creo que hay un elemento que lo hemos visto en estos 2 días, que es crucial, que es el problema del paro.
y no tiene demasiado sentido en este momento, al menos no tenemos tiempo para discutir todos los detalles de la educación, etcétera, etcétera, sino que el problema álgido es el paro. Y yo creo que ha sido dicho, así que no necesito decir muchas cosas. Nosotros proponemos y creemos que una de las formas de ayudar, no va a resolver el tema, ni mucho menos, pero ayudar a mejorar la situación del paro y reactivar el mercado de trabajo, es, entre otras cosas, bueno, mayor flexibilidad en respecto al cumplimiento digamos, salir de esta tenaza de la austeridad tal como la concebimos, como está presentada en este momento, pero al mismo tiempo promover el Green New Deal. Ustedes todos saben lo que el Green New Deal o el Acuerdo Verde que proponemos, bueno, es un proyecto que digamos que puede crear, si se lo realiza como nosotros pensamos, 6 millones de puestos de trabajo en Europa de aquí al año 2020, que necesitaría, permitiría cumplir las responsabilidades asumidas respecto a las emisiones de CO2. Nosotros planteamos que para 2020 habría que reducirlas de 30% y no solamente de 20%. Esto implica movilizar capital. Creemos que el Banco de Inversiones Europea podría ser la columna vertebral para organizar esto. No es solamente capital público, es capital privado, es capital de inversiones, capital de fondos de pensiones, etcétera, etcétera. Creemos que es posible crear en este momento un proyecto europeo que vaya también a crear y subvencionar y ayudar, o no subvencionar, sino instalar empresas y proyectos en Grecia. Grecia podría, como bien dijo él, resolver en parte su situación si cambiaría la base, el modelo energético que sigue. En fin, yo creo que hay una región que lo está haciendo, que es California. California, por ejemplo, decidió que toda nueva central energética que se cree tiene que ser renovable. Si lo puede hacer California, no sé por qué no lo podemos hacer nosotros en Europa. Yo creo que tenemos que aceptar o incluir la emisión de bonos verdes ligado a esto, permitiendo que el ahorro privado se ligue a estas cuestiones. Creo que el 16% del Producto Bruto Interno Europeo está representado por las compras públicas, lo que compra el Estado. Si hubiese una verdificación, una ecologización de la compra pública en Europa, pienso que habría un estímulo importante por ese lado. Bueno, hay muchos otros elementos. Creo que habría que tener una legislación que permita la inyección de energía, no solamente que se pueda comprar energía a partir de la red, sino que también privados o empresas pueden inyectar energía en el sistema energético, que hay que hacer una red energética inteligente a nivel europeo que permita combinar digamos, distintas formas de energía. Y bueno, termino con una cuestión que me parece clave. Yo creo que en este momento, ayer se lo dijo también, que estamos un poco perdidos. Yo creo que la Unión Europea está sin visión, está completamente perdida en la neblina en esta crisis, y está dominada por una visión donde casi la visión pareciera ser la austeridad. Es lo único en este momento que pareciera ser el objetivo de la Unión Europea. Yo creo que esto es terriblemente grave. Tenemos que cambiar esta situación. Yo creo que la Unión Europea es un modelo, no solamente por lo que se dijo sobre la paz, sino porque además yo creo que la resolución de los problemas energéticos en Europa no se lograrán solamente país por país, sino que pueden ser hechos europeos. Yo creo que la Unión Europea es una posibilidad, una instancia para existir a nivel global en la situación actual y poder realmente tener algo que decir a nivel internacional. En fin, creo que finalmente hay que transformar esta Unión Europea en un proyecto para la juventud, un proyecto que cree trabajo, y creo que nuestro rol es mantener activa esta batalla junto con el movimiento social, junto con el movimiento asociativo, y tratar de introducir reformas donde podamos
para que saliera adelante y romper este esquema autoritario que prima hoy, actualmente. Gracias. A ver, bueno, decía Juncal Arruti al inicio de la Univerde, que la veo por ahí, que debemos de acordarnos de nuestra dependencia, ¿no?, y de nuestra interdependencia, y estos conceptos son perfectamente trasladables al ámbito europeo, o a por qué debemos de trabajar para construir otra Europa. Como hemos empezado con 5 minutos de retraso, los tomo para el debate. Y sí que os pediríamos que las exposiciones o las preguntas sean muy concretas y breves para que haya tiempo a contestarlas. Gracias. Y una cosa, hay uno de los ponentes que se tiene que marchar, en concreto Salvador tiene que salir antes, entonces si hay alguna pregunta dirigida a él, os agradecería que les hicierais en primer término. Sí, yo tenía 3 preguntas con problemas y con cosas en positivo, ¿no? Se ha hablado del racismo creciente en Estados Unidos y en Alemania con respecto a los países del sur. Yo creo que es real, pero que también tenemos que ver que ese racismo nos atraviesa también a todas las personas vascas, y que ese racismo nos atraviesa a todas las personas vascas y españolas. El referente más claro de la ignominia del racismo sería la valla de Melilla, que no deja entrar ni a subsaharianos ni a magrebís. Y como tema positivo, y para hacer una Europa integradora y no cerrada y democrática, creo que sería una buena cosa el exigir y el pedir desde todos los colectivos que la valla de Melilla se destruya y pueda pasar la gente. La gente que muere en pateras no es un accidente, es gente que muere porque hay una legislación y hay una responsabilidad, y es un problema que nuestro racismo, el racismo de las vascas y de las españolas, impide que se refleje diariamente. Otra era que a mí, bueno, yo entiendo las generalidades de Alemania, pero bueno, que en realidad eso yo creo que genera una visión a veces de naciones que no me gustan, ¿no? Yo creo que es la clase dirigente alemana la que se beneficia. Entiendo que todos compartimos eso, y es la clase española también la que sigue beneficiando, y las dirigentes, la gran burguesía española no tiene ningún problema con la crisis, ¿no? Y así en positivo, pues si se les pusiese, por ejemplo, un impuesto del 90% a sus ganancias, estaría estupendo. Esto puede parecer una utopía. En la Segunda Guerra Mundial era lo que pagaban los ricos de Estados Unidos, porque había un consenso social que ellos tenían que compartir. Y la tercera reflexión es que comparto con todas las personas que habéis expuesto que es hoy una gran crisis de capital financiero, que es el responsable de cómo estamos, pero que el capitalismo en sus buenos años, es decir, en los años 60-70, mantenía a 1 de cada 5 personas en el hambre, mantenía a la mitad de la población en la miseria. Y en esa medida que el gran problema es el capitalismo. Seguía destruyendo el medio ambiente, es la época también de mayor destrucción del medio ambiente, y seguía manteniendo y funcionaba en parte porque mantenía oculto el trabajo de cuidados de las personas, que fundamentalmente ha sido realizado y a veces casi exclusivamente por mujeres. ¿Voy yo? Vale. Bueno, yo quería dar la enhorabuena a todos los ponentes, especialmente a Salvador, y también un poco incidir en lo que ha dicho la primera pregunta, que hasta qué punto Europa no se ha beneficiado durante años de un poco esa insolidaridad con el tercer mundo, lo que llamamos tercer mundo, y hasta qué punto la financiarización y la globalización no nos han venido bien. Y también nos hemos beneficiado de la depredación del medio ambiente, que ahora mismo pues nos está pasando factura con un modelo insostenible que bueno, pues no podemos mantener. Y también quería preguntar un poco a todos la posibilidad de que en Europa, la Europa del Sur, haga un frente común en esta crisis, y los PIGS o los Gypsy nos unamos para proponer un modelo alternativo. Y quizá también otra idea que bueno, pues puede ser muy utópica, pero hasta qué punto la veis realista, de convertir el antieuropeísmo en antiglobalización, o en una crítica a esta globalización de las corporaciones, los bancos,
y proponer también una globalización de los pueblos, los ciudadanos, los campesinos. Y bueno, pues eso, que hasta qué punto ver que realmente no podemos mantener esta Europa aislada, sino que tenemos que proponer otra globalización, simplemente. Sí. Es una pregunta muy corta, pero es una curiosidad personal y se la lanzo al compañero diputado verde griego, y es: ¿existe coincidencia y complicidad entre diputados verdes alemanes y griegos? Y una última pregunta aquí abajo. Sí, aquí. Ceci. Perdón. Una pregunta para el eurodiputado griego, si me disculpáis, el haré en inglés. Evharisto Nikos Chrysogelos. I would like to know, in your opinion, which is the role of the Greek defense budget, the Greek army budget, in the frame of the Greek crisis, which is the role of Germany and France selling to Greece weapons, planes and tanks that, in my opinion, Greece does not need. Quisiera también hacer una... many of us remember the speech of Dani Conventi that became very popular on YouTube. He talked about this. También una pregunta para quien quiera contestar. En gran medida Juan Beren ha contestado ya, pero bueno, al poner encima de la mesa nuestro modelo, el Partido Verde Europeo, para una gobernanza europea, para una democracia ciudadana europea, tenemos pronto en el 14. ¿Cómo vamos a hacerlo? Ya en 2009 hablamos de que los partidos de ámbito europeo deberían decirnos quiénes son sus candidatos a presidir la Comisión Europea. Vamos a tener, espero, una persona que encabece la propuesta del Partido Verde Europeo para las próximas elecciones europeas. Yo creo que realmente la presidenta de la Comisión Europea debería ser elegida por la ciudadanía europea. Gracias. ¿Se me oye? Vale. Yo quería hacer una pregunta a Nikos, que ha hablado sobre el populismo. Decirle que a mí me incomoda mucho ver o leer noticias sobre el auge del fascismo en su país. Y quería preguntarle sobre su opinión, cómo ve él o qué es lo que más le alarma del partido nazi, que tiene tanto, o está ganando tanto poder. Quería saber qué impacto está teniendo en la sociedad, si está segregando la sociedad o si la sociedad está reaccionando rechazando esta propuesta. Y también qué respuesta están teniendo los demás partidos ante este discurso, si están adoptando la misma lógica para ganar votos o se están distanciando claramente de ese discurso. Y también, relacionado con esto, quería hacer una observación sobre Equo, porque uno de los colectivos que se sienten amenazados por estos partidos fascistas son los inmigrantes. También han apuntado a gays, lesbianas. No tengo ninguna duda de que los gays, las lesbianas están bien representados en Equo, pero los inmigrantes me parece que todavía es un colectivo que no está presente y que es muy difícil, y a ver cómo se puede hacer para incorporar a la política a personas que no tienen ni siquiera reconocido el derechos políticos. Gracias, pues os pediría también a los que vais a responder brevedad en las contestaciones. Thanks a lot for the questions. I'll try to be very brief. With the other members, the German Green members of the European Parliament, we have excellent cooperation. At least since I started working there, since February. And I think there is the culture to discuss
the issues and to make a clear position on that. So we have discussed a lot, and we have prepared a position recently, a position on Greek crisis. I think it's very good position, but as I know, the Green Group is the only group that supported Greek society since the beginning of the crisis. I don't know if there were stereotypes in the past, but I haven't remarked something like this now. It's very good cooperation. Personally, I have excellent cooperation with all the members of the group. About the expenditure for the weapons, it is true that the conservatives, but not only the conservatives, all the political parties in Greece haven't criticized the expenditure for the weapons. There is a nationalism very influenced. They influenced political parties, and it was the only sector, only expenditure that was not criticized by the parties. What happened is that since 1974 until recently, as a country, we have spent for import of weapons, but also for the function of the military, 208 billion euros. That means 2/3 of the debt. 208 billion, and the total debt now is 350 billion. And if you mind that we are the first dependent on oil import, so you can understand why we have so serious problem with public debt, because weapons, oil, and of course increase of imports, then you have to spend a lot of money there. And another problem is that the corruption, or part of the corruption, is connected with the weapons trade. In Greece, almost every contract concerning weapon is now suspicious for corruption. You know the case of the Minister of Defense, the socialist Tsohadzopoulos, was very known. He's a very known person, and he was candidate for the presidency of socialists. And now it is there are not only evidences, but they know the real root of the grey money, and he received more than 80 or 100 million euros from grey money from German or other companies trying to trade to sell weapons. But almost every contract is connected with evidences or with real informations with grey money there. So it's a huge waste of money there, but there's not any trial to open the discussion in a very democratic way. Of course, now Tsohadzopoulos, the minister, was out of the political game, so it was more easy to open this discussion, but make this discussion focus on a person, not on a political issue. About racism and extreme rights in Greece, I think we have some serious problems because we are not a country that has developed the idea of democracy at the last decades. I mean, after the dictatorship, of course there were people who demonstrated against fascism and Nazism, but I am not sure that they have a deep democratic way of thinking and behavior. So now, because of the crisis, you can hear also people from the left or from the right or from the center or young people who say we need a dictatorship to solve the problem. It was better in that period of dictatorship. They have forgotten everything after so few years. So it's a question of democracy. Another problem is
a question of coexistence. It was not developed a culture of coexistence inside the society. It is not accepted well something that is different. So, although the people believe that they are open-minded, it is not true. The third problem is that as a country we are not well organized, and also at this sphere of migration we have not organized the integration, and we have not made the bridges between the local communities and the migrants. Of course, if the people are not many, it's not very big problem, but if you have more and more people there, then you have to develop a culture of coexistence, of exchange of culture, of preparing the infrastructure to accept this. And if you just try to push the people somewhere in the center of the town, then there is a huge conflict between local people and migrants. And so it was also a question of better organization of the society. What is the main problem? That now the crisis create a political atmosphere that the people try to find someone else who is responsible for the crisis. And so it's more easy, the people, and because they suffer, to accept that the part of the problem are the migrants. So they don't try to solve the problem, they try to find someone who is responsible for the problem. And it's a pity that the young people are more the majority of the voters of the neo-Nazi are young people, and they are supported a lot. It's not, they don't ignore what they say. They support them because the political atmosphere is against politicians, and they use this a lot. So even in my country or in my party, I say that we must be very careful, because if we attacked, in words of course, a lot the politicians, and then we create a political atmosphere that helps not us but other parties, populist and extreme right. And that happened because the people are very angry against the politicians, and this party is the party that says we will hit, and they hit the politicians. So the people say these are they do what they say, because we criticize but we do nothing. We say, okay, vote for us. But the other, they say we can attack the politicians, and they do. They say we can attack the migrants. We say we will solve the problem because we have proposals, but the other, they hit and they shoot, and it's incredible the situation. Every day there are more than 500 people, mainly migrants, injured or heavy hit by Nazi there, and this is I think it will take a lot of efforts to change the situation, because they attract more persons. Even now, even the people see this, they say yes, but they are against the political system, they will vote for them. And I get crazy many times because some people say, okay, next time we will vote for this Nazi or for you. And I say, you are crazy. I don't want your vote if you cannot understand what is the difference. Because they say who are against the political system, and they don't care about their behavior. Thank you, Nikos. Un comentario muy breve, porque Juan quiere hacer una respuesta a varias de las cosas que han salido, y pasamos a la cláusula. Sí, dos frases. La primera, estoy de acuerdo en el comentario sobre que la época del Fordismo no era ningún paraíso. Yo creo que ninguna época del desarrollo capitalista fue un paraíso para buenas partes de la población. Respecto al Frente del Sur, yo no sé si se podrá hacer un Frente del Sur, pero hay un elemento que sí quisiera mencionarles. En North Rhine-Westfalen, en Alemania, el gobierno socialdemócrata verde está comprando
CDs, discos con lista de fugitivos ricos de Alemania que van a refugiarse a los bancos suizos. En este momento hay una discusión muy furiosa porque el gobierno conservador considera esto una cosa ilegal y una suerte de promoción de la criminalidad en un país vecino. Yo creo que es una muy buena idea seguir insistiendo en comprar listas de ¿qué? De defraudadores y hacerlas públicas, y creo que sería una buena cosa hacer eso en Grecia, y supongo que también en España podría ser una idea. Si Ecos pudiese sacar una lista de los grandes evasores, no estaría mal. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todas y todos. Y no os marchéis porque acto seguido inicia la clausura. Bueno, os voy a robar un par de minutillos simplemente para deciros que al lado de la barra donde hicisteis las inscripciones y se os dio las carpetas, al lado derecho hay una barra donde os hemos puesto distintos folletos y distintos papeles y pegatinas que son para vosotros. Os los podéis llevar. Dentro de esos papeles, del mare magnum de papeles, hay 3 cosas sobre las que me gustaría llamar la atención. La primera es una encuesta de SEO BirdLife sobre energía. Os la podéis hacer ahí, pero hemos hecho muy pocas copias. Si os faltan copias, sencillamente os invitamos a entrar en la página web de SEO BirdLife y hacerla ahí. Son 12 preguntas, hacen 2 minutos. 2, hay una revista de ecologistas en acción, Ecologistak martxan, también os la podéis llevar hasta que se acaben. No solamente la portada viene de energía, pero no solamente trata de energía. Entonces tenéis más cosas dentro, y tenéis también una invitación de nuestra parte también a asociaros a Ecologistas en Acción, a Ecologistak martxan. 3, somos gente muy sensibilizada, entonces muchas veces nos llama mucho la atención y nos indigna mucho los problemas de las ballenas, las matanzas de focas y demás, pero podemos hacer poco por ello, aparte de hacer firmas internauticas. Sin embargo, el lobo ibérico es una piedra en nuestro tejado. Entonces os llamo la atención sobre este folleto. El lobo ibérico es una piedra en nuestro tejado, es algo que podemos hacer directamente nosotros. Entonces, hay una invitación a todos a que os asociéis a las agrupaciones a favor del lobo ibérico en vuestros sitios, en vuestros lugares de residencia, y una concreta, porque esto es del grupo Lobo Euskadi, a los de aquí, para que os asociéis. Hay folletos en euskera y en castellano, si lo tenéis claro los rellenáis y los dejáis allí. 18 euros anuales, 12 por reducciones diversas. Entonces, si no lo tenéis claro, os lo podéis llevar hasta que se acaben. Si se acaban, lo tenéis en la página web. Entonces, ahí sabéis que el lobo en Euskadi se controla, que significa que se mata con permiso institucional. Como se mata el lobo, en Egorbea tenemos una sobrepoblación de ciervos. Como hay sobrepoblación de ciervos porque no tienen depredador natural, se controlan, que